¿Qué tal? Mi nombre es Luis Pineda. Yo elegí el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se me hace un tema muy interesante, el cual fue un desastre en la humanidad, en la historia de la humanidad, claro que sí. Entonces es algo similar como lo que estamos viviendo ahorita con lo del COVID y sabemos que es algo que está afectando muchas empresas, lamentablemente. Fue algo similar, o sea, ya no era porque la gente estuviera dentro de sus casas en esa época, simplemente era porque estaban acribillando a gran parte de los países, más que nada eran los europeos, y entre esos estaba Canadá, pues principal Estados Unidos. México no estuvo directamente en la guerra, pero apoyó directamente con suministros. En esos tiempos Estados Unidos dejó que mucha gente mexicana emigrara para Estados Unidos porque el país se había quedado sin mano de obra, porque la mayoría se había ido a la guerra. Entonces sí fue una parte muy desastrosa. En Europa hubo mucha hambre y bueno, así fue como se vivió. Esperemos si no llegara a ese punto aquí por un virus. Entonces bueno, la Segunda Guerra comenzó en el año 1939. Fue una guerra entre los países alemanes, entre lo que fueron sus aliados eran Japón e Italia, y los países aliados fueron Gran Bretaña y fue Francia. Fue como se empezó a desencadenar una guerra entre esos países. Fue cuando empezaron a incorporar los demás países, cuando se declaró como una tercera guerra mundial. Entonces primero, bueno, el pueblo nazi, pues el origen de ellos fue cuando terminó la primera guerra mundial. Inmediatamente pues el país alemán quedó pues humillado tras la derrota, sin recursos, la economía estaba casi en quiebra. Entonces fue cuando aparece el personaje que la mayoría conoce, Hitler. Entonces ese personaje pues empezó a llegarle al corazón a los patriotas alemanes para comenzar un ejército gigantesco que son los nazis. Hizo campañas, era un político, un dictador que atrajo la gran parte de la atención de los alemanes. Entonces fue cuando comenzó pues el ejército nazi. De ahí en el año 1939 empiezan a invadir Polonia. Fue el primer país registrado que ya había guerras, pero fue cuando empezó a invadir Alemania, se metió al país de lleno. Polonia fue un desastre y fue poco a poco como comenzó a conquistar Europa. Fue cuando en el año 1941 Estados Unidos se metió, más que nada porque Japón era aliado de Alemania. Entonces anterior a la guerra ya había disputa entre los alemanes, entre los americanos contra los japoneses. Japón hizo un ataque a una isla que está cerca de Hawái, se llama Pearl Harbor. Atacó y les hizo desastres en una cadena, en una base militar americana. Estados Unidos se desmantela un poco, pierde buques de guerra que pudo haber utilizado ya en la forma de parar la Segunda Guerra. Los perdió, y fue un gran desastre. Fue cuando Estados Unidos pues miró cómo estaba la situación entre el país europeo. Realmente Estados Unidos no le afectaba en nada por el punto geográfico donde se encuentra ubicado. Entonces pues era una pelea prácticamente de europeos, lo cual pues se hizo más fuerte cuando se metió a Estados Unidos llegó a Canadá, y bueno, fue un desastre de millones de soldados, civiles, niños. Hubo muertes de todo tipo, así hasta el año 1945, cuando todos los países se comenzaron a quedar sin recursos, sin suministros. Ya no había hombres, ya nadie tenía fuerza por pelear. 6 años de guerra son demasiados. Entonces se comenzaron a debilitar todos los ejércitos, no nada más el nazi ni el japonés, sino todos. Ya no había nada, ya no había, ya los soldados peleaban por puro honor.
Entonces Estados Unidos ganó la guerra más que nada porque ellos fueron los primeros que tuvieron el arma de una arma nuclear. Entonces, para parar la guerra, ellos por venganza a lo que había hecho Japón a Pearl Harbor, lanzaron la bomba a Hiroshima. Fue así que se hizo una gran explosión, murieron infinidades de civiles, un mal que no era muy necesario, pero en fin, ocurrió en Hiroshima, perdieron la vida, hubo mucha radiación y pues conocemos un poco la historia. Y más o menos ahí fue donde Estados Unidos puso la pauta de que se iba a acabar todo. Nadie quiso contrarrestar un ataque de esa magnitud porque nadie tenía el arma. Esa era una arma solamente de Estados Unidos y nadie la pudo imitar hasta años después. Tuvieron que pasar muchos años para que pudieran atacar y fue así como realmente se puso un paro a la guerra. Y bueno, pues es más o menos algo resumido de tantas historias que ocurrieron en la guerra y es todo por mi parte. Gracias.